nosotros al profesor Linia David de la Universidad de La Habana de Cuba, y va a hablar sobre el tema ¿qué es una vida con sentido? Entonces, sin más preámbulo, buenas noches. Ustedes me disculpan, yo salí a las 4 de la mañana de mi casa hoy por la mañana y han pasado ya más de 15 horas, entonces no estoy con la frescura a los años estos que debiera estar en otro momento del día. El tema es un tema muy cautivador. Yo lo voy a hacer en forma de interrogaciones y con la intención de darle la oportunidad a ustedes de hacer las preguntas y la discusión que luego entiendan cuando yo termine. Es un tema sumamente complejo y yo solamente voy a enfocar algunas de las ideas. Por eso, concluyendo, creo que el asunto de la producción de sentidos de la vida no es un asunto única y exclusivamente personal o interpersonal. Creo que es un asunto que está relacionado con las estructuras sociales, que está relacionado con grandes comunidades humanas, y no es un simple problema que podamos resolver en los ámbitos cerrados de una familia o de varios amigos o de una pequeña colectividad, porque está enlazado a la estructura de la sociedad. ¿Por qué es así? Porque nadie monta un proyecto de vida en el aire. Los proyectos de vida se montan sobre la base de las posibilidades que brinda una sociedad, sobre la base de las expectativas que abre una sociedad, sobre la base de los recursos que proporciona una sociedad. En consecuencia, la persona, cuando define el sentido de su vida, no puede dejar de alinearse frente a la sociedad en que vive. Por eso les digo que es tan necesaria la posición responsable frente a la sociedad en que uno vive, la posición transformadora, la posición creativa, la posición analítica, que no podemos perder la capacidad de juicio crítico sobre la sociedad. No podemos perder la capacidad de juicios propositivos sobre la sociedad, porque tampoco la solución está en hacer la crítica desmontadora de la sociedad sin hacer una propuesta. Usted no tiene derecho a desmontar una sociedad si no tiene una propuesta mejor para sustituirla. Usted no tiene derecho a hacer una propuesta crítica si no la acompaña de una vía de salida. El pensamiento crítico no puede ser el pensamiento cínico, no puede ser el pensamiento de la torre de cristal, no puede ser el pensamiento del irresponsable. Pero además, cuando usted ejercita el pensamiento crítico, tiene que asumir la responsabilidad de ese ejercicio. De lo contrario, es un acto de inmoralidad. Es decir, la dimensión moral en el ejercicio de la crítica es esencial, y eso a veces no gusta cuando se dice. La necesidad de una concordancia entre ética privada y ética pública es esencial en el mundo de ahora, porque vivimos una época de globalización donde las personas hemos adquirido capacidades de acción muy amplias sobre la vida de los demás. Por lo tanto, al aumentar nuestra libertad efectiva desde ese punto de vista, aumenta el efecto que podemos ejercer sobre los demás. De ahí la necesidad de que seamos responsables en el ejercicio de nuestra crítica y de nuestra iniciativa. Termino diciendo que personalmente pienso que el sentido de la vida que nos propongamos, y es la propuesta que yo les puedo brindar o compartir con ustedes, debe estar signado por el esfuerzo por conquistar más justicia social, más emancipación social, por conquistar más dignificación personal, por conquistar una condición social donde la persona sea realmente finalidad de la sociedad y no un fantasma, por conquistar más crecimiento personal en el seno de la familia, en el seno de la comunidad, en el seno del Estado, en el seno de la escuela, en el seno del grupo. No se puede deslindar
de la vida que uno se propone, si uno la quiere hacer legítima, si uno la quiere hacer acorde con la ética contemporánea, no se puede deslindar de esa responsabilidad hacia los otros. Por lo tanto, lo que les sugiero es pensar en la necesidad de que nuestros proyectos de vida no sean egocéntricos, no sean irrespetuosos del otro, que nuestros proyectos de vida vean a los demás. En consecuencia, también les planteo que no debemos identificar los derechos de una persona, las necesidades de una persona, la dimensión individual con el individualismo, porque son dos cosas diferentes. La individuación, es decir, la naturaleza o la calidad de ser un individuo por parte de una persona autoconsciente, es un rasgo psicológico, pero el individualismo no. El individualismo es un rasgo ético. Y creo que lo humanista es el altruismo, y que las personas, por individuadas que sean, creo que deben esforzarse por la práctica del altruismo, es decir, por la práctica de amor al otro. Y hablo del amor al otro cuando lo vemos como un fin. No se confunda el amor al otro con la disolución en el otro, con la idolatría. Tampoco se confunda con la conversión del otro en un instrumento, con el uso del otro. Estoy hablándole del amor cuando se mantiene una relación de respeto, de finalidad, que creo que es la única que realmente es concorde con la naturaleza humana en el nivel de desarrollo histórico que hoy tiene. Hasta aquí yo los escucho a ustedes. Pasamos a la rueda de comentarios y preguntas. Quiero hacerles recordar que hemos introducido una nueva regla, que es que para que no se desvíen las intervenciones, que los participantes todos tienen el reglamento, ¿no? Si no lo tienen lo pueden coger ahí. Que los participantes iniciarán su intervención aclarando en qué consistirá su participación. Por ejemplo, si objetarán algún argumento del ponente o de otro participante, si aportarán nuevos argumentos a favor de la posición del ponente u otro participante, si aportarán un enfoque nuevo a la pregunta, etc. Entonces, con esa premisa, Toribio inicia la ronda de presentaciones. Yo voy a empezar más bien con un comentario y después terminaré con una pregunta. El de construir una alternativa para que todos los hombres y mujeres que por la misma necesidad ya de la especie humana se torna ya ineludible una construcción de una sociedad nueva, y cómo ante ello hacer posible, como para la redundancia, lo que planteaba Guevara con el hombre nuevo, el hombre en una sociedad socialista, en el caso de pues triunfar la revolución cubana, se pueda hacer posible un nuevo estilo de vida. Y para acabar, en ese sentido, cómo romper pues con los estereotipos de los medios de difusión, que están tan exacerbados y están simplemente centrados en un consumo, y que rompe toda posibilidad de toda humanidad. Nada más. Yo voy a discrepar con el ponente, que es lo que voy a hacer. Básicamente discrepo en lo más fundamental, en que no creo que se pueda dar un sentido a la vida. Para empezar, creo que usted está de acuerdo con que la vida no viene ya con un sentido. Y creo pues que tampoco, a diferencia de Sartre y de otra gente que piensa así, creo que tampoco le podemos dar un sentido. Lo que podemos es elegir algunas conductas, algunas direcciones. Podemos elegir, por ejemplo, un paradigma, como dice usted. Y creo que usted comete el error de hacer sinónimos paradigma con el sentido de la vida. Constantemente ha hablado de paradigmas, el paradigma caduco o este otro paradigma, y los hace sinónimos con sentido de la vida, y no son sinónimos. Discrepo también ya esos dos detalles cuando usted dice
que uno de los errores del paradigma o sentido de la vida de Occidente es objetivar a la naturaleza. Pero yo me pregunto, la naturaleza es un objeto, la naturaleza es una cosa, ¿cómo podríamos no objetivarla? Luego ha descrito, hizo una pequeña descripción del neodarwinismo, del social darwinismo, completamente errónea, porque dijo de que esta doctrina o esta tesis hablan de que el ser humano americano es inferior, el racismo y todo lo demás, exacto, y esas no son las tesis del neodarwinismo. Pueden ser algunas interpretaciones recontralaterales del neodarwinismo, pero ya no es. También usted dice, y con eso discrepo totalmente, que ha negado la libertad, cuando usted dice que el ser humano es seguramente muy social y no puede dejar de alinearse con su entorno social. Si eso fuera cierto, Fidel Castro no habría hecho una revolución en Cuba, porque él no nació rodeado de una revolución. Entonces esto es plenamente en desacuerdo. Y el sentido de la vida, voy a argumentar en contra de la posibilidad que podamos dar el sentido de la vida. Si la vida tuviese sentido, sería un sentido fijo, anterior a nuestra elección o a nuestra decisión. Dado que no lo tiene, tampoco se lo podemos poner, porque nosotros no podemos ponerle un sentido a nuestra vida que quede fijo y no puede cambiarlo. Yo no puedo decir, ahora yo quiero tener una visión americanista y así me voy a quedar hasta que me muera. No, lo puedo cambiar en cualquier momento. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar nuestras conductas, no insertarnos en el sentido de la vida. Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que un individuo no puede ser feliz dentro de una sociedad desdichada. Yo soy feliz, alegre y contento mientras todo el mundo que me rodea se derrumba, eso es absurdo, pues, ¿no? Eso es en definitiva. Sin embargo, el individualismo es un instrumento, es una herramienta ideológica política. Y justo el día de hoy día, en el suplemento Somos del Comercio, hay un artículo de 3 páginas de un tal Babetsky, que afirma que el consumismo es la realización del individuo. Que el hombre es feliz en la medida en que esté asociado al consumo, porque consume lo que le agrada, su hedonismo, su felicidad. Obviamente que esos son los ideólogos del sistema, pues, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Se discute si había tenido un sentido. Lógico, pues. Los únicos que no tienen un sentido de vida son los esquizofrénicos, pues. No tienen sentido, no tienen motivación, no tienen nada. Pero ¿qué cosa es lo que determina el sentido de la vida? La sociedad. La sociedad es la que te da los valores. La sociedad es la que te forma o te deforma. La sociedad es la que, en última instancia, es la que te moldea. Y es la que te da por los sentidos de la vida en última instancia. Se ha dicho de que una cosa es lo que dice el darwinismo. Un momentito, acá no estamos hablando de darwinismo. Estamos hablando de social darwinismo. Y el social darwinismo es una interpretación política, filosófica e ideológica que justifica las políticas hegemónicas, pues. Entonces, si vamos a interpretar el social darwinismo solamente a partir de lo que dijo Darwin, nos hemos quedado pues en el siglo XVIII, ¿no? Lo que tenemos que analizar es el uso de esas teorías para justificar condiciones actuales. Eso es lo que hay que tener presente. Que el sentido de vida la puede conseguir cada individuo por su parte, no es así. El sentido de vida te lo da por tu papel social, ¿no? El rol que tienes en la sociedad y los valores que tiene, ¿acaso caen del cielo? Los valores es un producto divino, los valores te da la sociedad, pues. ¿Y qué valores es, por ejemplo, los que te da la sociedad peruana? Son detestables, pues. Y yo no puedo decir, bueno, yo por mi libertad acepto valores detestables, me convierto en degenerado, desgraciado, maldecido. Mi opción pues nadie me puede decir nada. Obviamente es una posición social patológica, pues, porque el hombre no se puede desligar no solamente de la condición de la sociedad, sino de su responsabilidad con respecto a la sociedad. Y eso me hace acordar un episodio para terminar, y ya lo he referido en este café, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi residentado de endocrinología, una noche de guardia en emergencia, llegó un cubano con un ataque de asma. Entonces yo lo examiné, le di una receta y anda, cómprate porque te ponga una inyección. Oye, chico, me dijo, no tengo plata. ¿Cómo? Yo no puedo comprar si no tengo plata. Oye, le digo, ¿y para qué te has venido de Cuba? Pues supongo que cuando a ti te da tu ataque de asma en Cuba te atienden gratis.
Porque acá en el Perú, si tú no compras una medicina, te mueres, pues. Ay, chicos, me dijo un poco, no hay libertad. ¿Cómo que no hay libertad? Tú quieres trabajar, no te dejan trabajar. Ahí todos trabajan. Tú quieres estudiar, no te dejan estudiar. Ahí todos estudian. Tú quieres hacer deporte, no te dejan hacer deporte. Haz el deporte que quieres. Pero ¿qué cosa es lo que tú quieres que no te dejan, que no hay libertad? Que a las 12 de la noche todo está cerrado y la juventud no tiene vida a bailar. Ese es un concepto individual de libertad. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar eso? Pues es una posición social patológica, pues. Bueno, o sea, todo. Bueno, gracias por las opiniones y los puntos de vista divergentes. Voy a hacer algunos comentarios nada más. Evidentemente, no hay un modelo único, ni yo dije que había un modelo único del sentido de la vida. Hay gamas, y yo me referí a una, no lo dije muy explícitamente, pero a una contraposición que ahora es bastante vigente entre tendencias hacia el hedonismo y tendencias hacia la contemplación abstracta, hacia la contemplación desvinculada, cognitiva, pero desvinculada de la transformación de la realidad, como dos polos. Y estoy atendiendo a la manera de satisfacer las necesidades sociales, porque hay diferentes formas de clasificar el sentido o los sentidos posibles, o la gama de sentidos posibles con que se califica la vida. Yo me referí y tomé en cuenta uno de esos puntos de vista, el punto de vista que estudia la producción de sentido de la vida desde el ángulo de cómo se satisfacen las necesidades humanas y de cuáles necesidades se satisfacen. Es cierto que en la sociedad hay un paradigma dominante, pero no todos los intelectuales aprueban el paradigma dominante. Dentro de una cultura, dentro de una sociedad, hay diferentes paradigmas que compiten. Y yo no identifico paradigma con sentido de la vida. Yo estoy diciendo que un paradigma de sociedad, un paradigma de configuración de una socialidad, que fue lo que yo dije, a él es consustancial determinadas gamas de sentidos de la vida que se producen a partir de cómo se concibe y se construye a la persona, cómo se construyen y se conciben las comunidades, cómo se conciben y se construyen las relaciones interpersonales, las relaciones entre comunidades, entre el Estado y la sociedad civil, etc. A eso me referí. Y evidentemente dentro de una sociedad, si las personas se alinean, yo no quise decir que aceptan, quizás hablé en el español de Cuba y no se entendió la palabra. Yo quise decir que las personas toman posición, es decir, o aceptan o no aceptan, o aceptan en determinado grado o no, o lo hacen de otra manera, pero no pueden desvincularse porque esa producción es social y las personas eligen y sí tienen libertad para elegir. Nadie se puede relevar de la responsabilidad que tiene personal e individual dentro de la sociedad que vive. Cada cual es responsable de la vida que lleva, dentro de la gama de posibilidades que tiene, pero la persona es un ser de responsabilidad ética. Lo es, desde que es un ser consciente. Desde que es un ser consciente, y yo lo que estoy clamando es porque lo eduquemos en la noción de derecho, en la noción de igualdad, en la noción de respeto al otro, en la noción de responsabilidades de niños hacia los demás, hacia la sociedad. Quería decir también que, en consecuencia, si hay alternativas para construir una sociedad nueva, pienso, y es una opinión filosófica mía, que no hay situaciones sin salida. Por complejas que sean, hay que buscar la salida, hay que construir la salida, hay que plantearse, hay que formular como problema la situación de vida y buscar las salidas. ¿Y a cuáles salidas yo clamo? A las que sean emancipadoras, a las que sean dignificadoras, a las que sean sustentables, porque efectivamente la naturaleza tenemos que objetivarla, pero no siempre hay que mercantilizarla. Y el paradigma moderno y capitalista la ha mercantilizado, la olvidó como valor de uso. Olvidó que el hombre, que la persona vive en la burbuja de la biosfera y que no es un simple asunto de costos y beneficios.
Es un asunto donde va las condiciones elementales de la vida humana, que son las que están ahora en precario y son las que están extinguiéndose, y ese proceso hay que pararlo, porque o se para o la humanidad no tiene futuro, no tiene perspectiva. Es a eso a lo que me referí, no al hecho que es obvio de que cualquier sociedad tiene que entrar en una relación instrumental con la naturaleza, porque el ser humano es un ser de carencias, es un ser de necesidades. No hay ninguna actividad humana que no esté motivada en su base por la satisfacción de necesidades. Ahora, el modo con que esas necesidades se satisfacen es el problema, y eso depende de la sociedad, de la naturaleza de la sociedad, depende del tipo de individuo que forma esa sociedad, de la relación que se construye con esa naturaleza, y esa es la relación que hoy tenemos que modificar para hacerla sustentable y no solo más justa. Quería decir también que coincido con la opinión del doctor en cuanto al social darwinismo, comparto ese criterio, lo veo así. Pienso que sí, que se ha retomado el social darwinismo, que el occidente civilizado, entre comillas, y civilizador, entre comillas, renunció al papel iluminista que se autoatribuyó hace muchos siglos. Ya renunció. Y de lo que se trata ahora descarnadamente es de quitarnos los recursos que desgraciadamente concentra el tercer mundo en términos de germoplasma, de agua, en términos de recursos energéticos fósiles, para continuar con la satisfacción dilapidatoria de sus necesidades, que es lo que está pasando hoy en países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, etc. Entonces, justamente por eso hago alusión a Francisco de Vitoria, y estoy citando su obra Relecciones Teologicae. Les invito a que la lean para que comprendan el parecido conceptual que tiene las nociones que hoy se oyen decir en Naciones Unidas con el discurso de los colonizadores iniciales. No es por gusto. Buenas noches. Para discrepar y para sentar una posición. La verdad que en la primera parte de la disertación yo me estaba preguntando cómo hacen los obreros cubanos para poder entenderle al disertador, pero en la segunda parte de la aclaración que ha respondido a los diferentes interlocutores ya le he entendido, pero yo no lo entendía cuando decía que hay que tratar con amor. En una sociedad dividida en clase social, yo tengo que tomar partido por mi clase social. Yo no puedo amar a Bush, y tengo que odiarlo con todas mis fuerzas, porque él también, si no, me va a matar a mí. Tampoco puedo amar una sociedad que está de una sociedad corrupta, totalmente obsoleta, que ya no sirve para nada, que tiene cáncer terminal. ¿Cómo voy a amar esta sociedad? Yo tengo que luchar con los obreros con todas mis fuerzas para derribar el sistema capitalista, porque es el causante de todos los males, de los trabajadores, sobre todo los trabajadores. De acuerdo estoy cuando usted dice que hay que encontrar la salida. Supongamos que acá hay un terremoto y de acá tenemos que salir por donde sea. Eso es el sistema capitalista. Porque si no encontramos la salida, la burguesía, la clase dominante, la encuentra y con furia descarga todo el castigo sobre los hombros de los trabajadores y nos hace pagar la crisis que ellos están llevando, que están administrando estos delincuentes, porque todos los países son administrados por delincuentes. Momón, esos que se organizan para asaltar bancos, al menos le roban al rico. Estos nos roban a nosotros, estas sanguijuelas nos roban a nosotros, la sangre, los huesos de los trabajadores que dejamos en los socavones, los mineros, los obreros que limpiamos las calles, todos dejamos nuestra sangre, lo mejor de nuestra vida, para que estos se alimenten, para que sus hijos se alimenten, para que sus hijos vayan a las buenas universidades, para que mañana gobiernen a nuestros hijos. ¿Cómo voy a amar yo estas sanguijuelas? Yo me hacía esa pregunta. Yo siento una posición acá. Nosotros somos seres humanos y hemos nacido para alcanzar la perfección. Y la vamos a alcanzar siempre y cuando sepamos encontrar el camino de forjar una sociedad correcta, justa. Y eso es el comunismo. Y Fidel Castro no está yendo en ese camino. Fidel Castro está retrocediendo hasta el sistema capitalista, y el sistema capitalista se está otra vez reencarnando en Cuba y en todos los países donde el proletariado derribó a la burguesía por culpa de los estalinistas y los maoístas que administraron esos países. Hoy en día son capitalistas.
porque no hicieron la revolución, no quitaron de en medio la herramienta que sirve a la burguesía para oprimirnos, que es el Estado. Gracias. Antes usted ha hablado de modelos, ¿no?, o paradigmas que se centran en Europa, ¿no? La pregunta que quisiera hacerle es ¿cómo poder reconocer ese tipo de modelo y otros modelos que están prácticamente luchando constantemente, ¿no? O sea, yo concibo la realidad de que esa realidad es como un cine, ¿no?, donde todos se luchan por el poder diciendo y argumentando, queriendo ser buenos. Al final ninguno llega a tener requisitos o a tener las claves como para poder generar un modelo que sea más, que nos saque de esta situación, ¿no? Bueno, a mí me parece que buena parte de lo que se ha dicho es en cierta forma tautológico e irrefutable, en el sentido, ¿quién no podría estar de acuerdo en que la sociedad se dé con amor? ¿Quién no podría estar de acuerdo en que el hombre tenga una orientación social? ¿Quién no podría estar de acuerdo con una serie de actividades que se han visto como muy altruistas en su discurso? Eso ya es conocido. No es eso lo que se viene a discutir. O a mí me parece que no debería ser. En primer lugar, hay cosas muy importantes, porque este es un problema filosófico. Tenía que detenerse, decirse y discutirse desde un momento si es que ontológicamente se puede hablar de un sentido de la vida. Porque hay buenas posiciones, y usted las debe conocer, que hablan de que no existe un sentido de la vida. Yo creo que lo que ha dicho Arbaiza, por lo menos es discutible. Y no se puede comenzar por un sentido de la vida o por esta forma de ver las cosas. Entonces, hay que comenzar discutiendo eso. En segundo lugar, cuando se habla de sentido de la vida, ¿qué se entiende por sentido? He dicho algunas cosas como si fueran muy fáciles de realizar. Por ejemplo, tener sentido de la vida implica, por ejemplo, el amor, implica, por ejemplo, tener una vocación social, implica, por ejemplo, colaborar con el Estado, también ha dicho. Todas esas cosas que usted las toma tan alegremente como si fueran fáciles de realizar, no necesariamente son así. Porque alguien puede tener una orientación social y no estar de acuerdo con el Estado. Alguien puede tener ganas de amar y no estar de acuerdo con la sociedad. Bueno, hay gente loca. Hay gente, por ejemplo, la gente que tiene alguna religión y dice, yo no tengo ninguna orientación social, ¿no?, pero yo sí amo a todo el mundo, ¿no? Hay gente religiosa que dice así. Entonces todo el asunto no está en decir que, como usted ha dicho, hay que estar de acuerdo con el Estado, o coordinar con el Estado, con la sociedad, con el amor y con todas esas cosas, sino mostrar que esos no son contradictorios entre sí. Y entonces de esa manera uno puede mostrar realmente que es viable la propuesta y pasa de ser una especie de discurso religioso, que claro, yo estoy de acuerdo con eso, ¿quién podría estar en contra del altruismo? Pero se tendría que explicar los medios y las formas, por lo menos. Porque a mí me parece que hay buenos libros que muestran que el asunto no es nada simple. No, Julio. No, me toca a mí ahora, ¿no? Cuatro. Voy a ser breve, simplemente quiero una pregunta. De acuerdo al discurso que nos ha dado el ponente, al hacer el bien tenemos que conceptuarlo como un medio y no como un fin. Pero para tener una visión más, ¿cómo debería conceptualizarse al bien? Porque no solamente es un valor, ¿no?, un valor, digamos, del mercado, o tal vez un valor espiritual, en fin, es algo más. Eso es todo. Gracias. Allá voy. Bien, ¿qué puedo decir? Gracias nuevamente por los comentarios. Yo hablé del amor como en el sentido del Che Guevara, como una condición del revolucionario. Los obreros en Cuba me entienden perfectamente, porque en Cuba yo les hablo a mis compatriotas y les hablo a partir de la experiencia de vida de nosotros. Aquí estoy hablando a un auditorio que no conozco del pueblo peruano y no puedo tomar como referencia mi país. En consecuencia, en mi país hablo de los problemas de mi país, que he tratado de no traerlos a colación aquí.
En nuestra concepción ideológica revolucionaria no luchamos por odio. Luchamos por amor al prójimo, por amor al trabajador, por amor al humillado, por amor al explotado, al perdido. En consecuencia, la lucha revolucionaria no la construimos sobre valores negativos, la construimos sobre valores positivos. Y rechazamos a Bush, luchamos contra Bush, pero no nos ensuciamos odiando a Bush, porque el asunto no está en el odio a Bush como persona, el asunto está en el sistema. Y por amor a los explotados y a los oprimidos luchamos contra el sistema capitalista y fortalecemos nuestra defensa para que si nos agreden paguen tan caro la agresión que el pueblo no los autorice a la cuota de sangre, de sacrificio que van a tener que desplegar en Cuba si osan meterse allí. No nos conformamos con la explotación. En consecuencia, yo no estoy hablando del amor universal, sin sal e insulso, que ve a la humanidad sin división de clases. Yo lo que estoy hablando es acerca de un amor muy concreto que tiene como centro los intereses de los explotados y de los humillados. Por eso cuando hablé del paradigma moderno, dije que en ese paradigma nosotros entrábamos como la otra cara de la modernidad. Yo respeto mucho el pensamiento que sigue la tradición de Trotsky, la tradición de Mao, la tradición de Buharin, la tradición de Bakunin, pero si en mi país se quita el Estado, el país no dura 24 horas, porque las armas norteamericanas no están apuntando, no nos están rodeando por gusto. Si no tuviéramos un Estado fuerte y no fuéramos capaces de defendernos, no existiríamos. Así que esa pregunta para mí huelga, porque es contra la ley de la vida normal. Quien me diga a mí que tengo que acabar el Estado cubano, me está diciendo que le tengo que abrir la puerta al norteamericano. Y ya han intervenido 2 veces en nuestra historia, y las 2 veces ha sido para ponernos de rodillas. No vamos a ir de rodillas una tercera vez. El Estado cubano se fortalece sobre la base de la participación popular. No es el Estado de clases antagónicos, no es el Estado que despoja al pueblo de sus derechos, es el Estado que se los garantiza a pesar de la crisis y que incentiva la participación popular. Yo pienso que el problema de la sociedad que tenemos que construir no creo que se logre mediante modelos que se construyan desde mesas. Esos modelos hay que hacerlos sobre la base del consenso popular, de la construcción desde abajo y desde arriba. Tiene que accederse a ellos en diferentes vías. No creo que ahora alguien se pueda titular con el derecho teórico a definirle a los demás cómo tiene que construir su sociedad. Creo que pasó ya esa historia de la teoría. Esa es la historia de la teoría hasta el siglo XX, pero ya no lo es más en el siglo XXI. Debo también señalarle que no hablé de colaborar siempre con el Estado. Si alguien lo entendió, no lo entendió bien o yo no lo supe expresar correctamente, no es mi propuesta. Lo que yo he dicho con respecto al Estado es que la actitud frente al Estado, en primer lugar, depende de la naturaleza que tenga ese Estado, su naturaleza socioclasista. Y yo he tratado de eludir bien ese problema porque no quiero trasladar la posición de un cubano frente a su Estado a la posición que ustedes puedan tomar frente al suyo, porque es un asunto de este país y de ustedes, y yo no soy quien para darle recetas a nadie de cómo portarse en su país, ni he venido aquí para proponerles a nadie cómo portarse con respecto al Estado del país en que estoy invitado. Ese es un asunto que tienen que resolver los peruanos y los pensadores peruanos. Antes de seguir dando la quiero hacerles recordar
reglamento que en su primera parte dice no se permite tener celulares prendidos. Si tienen sus celulares, apáguenlos. No se permite contestar llamadas en los pasillos o en el baño. Alicia. Sí, bueno, en la primera parte de la exposición se dijo de que no sería ético, digamos, tener una propuesta crítica si es que no viene acompañada de una propuesta mejor para la sociedad, ¿no? Ahora, yo diría ese mejor entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es lo que es mejor? ¿Qué es lo que es mejor para mí? ¿Qué es lo que es mejor para ti? Eso es muy delicado, ¿no? Simplemente decir, esta propuesta que yo tengo, la socialista, donde todos vamos a ser hermanos, que es la mejora, por si acaso. Eso me parece que también colinda con lo que se estaba diciendo, con el tema del respeto hacia el otro, ¿no? O sea, alguien viene y me dice, yo tengo una propuesta mejor que tu capitalismo, que lo que tú tienes, por el caso la propuesta que yo tengo es mejor, y voy a hacer una revolución, ¿no? Como dice el señor, que va a luchar, a matar, no sé qué, para cambiar la sociedad, y sin embargo a mí no se me consulta si yo pienso que esa propuesta es mejor o no. Yo pienso que de repente puede haber una propuesta mejor, pero no la que ustedes tienen, ¿no? Eso, el tema de la libertad, que antes acá por ahí lo tomaron como un chiste, ¿no? Sonaba bastante gracioso. A mí me parece básico y fundamental, ¿verdad? Y es uno de los puntos con los cuales yo estoy plenamente en desacuerdo con este tipo de políticas, como por ejemplo la cubana, o otro tipo de políticas socialistas y comunistas, donde lo que se da es la falta de respeto hacia la libertad del otro. Para mí es básica el tema de la libertad. Se habla pues de que sí tenemos para alimentarnos, tenemos educación, que el obrero, que no sé qué, que no sé cuánto, pero no se respeta la libertad, y sin embargo se habla de respetar al otro, se habla de amor al otro, pero es un amor, yo diría, paternalista, ¿no? Así como efectivamente pensaban los españoles de los indios. Vamos a proteger a estos pobrecitos que son completamente materialistas, capitalistas y no saben lo que es bueno para ellos, pues. Entonces vamos a darles una sociedad buena, justa, pero vamos a tener que quitar libertad, ¿no? Caballero. Yo comenzaría preguntando si está vivo. Porque te aseguro que si hacemos una encuesta y nos vamos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿estás vivo? La gente no sabe si está viva. Y yo le pregunto a los pacientes a cada rato y a mucha gente, ¿estás vivo? Y la gente no sabe si está viva. La pregunta es, ¿alguno de los que está acá está vivo? ¿Sentimos que estamos vivos? ¿Sabes cuándo estás vivo? Bueno, en medicina decimos que la gente está viva cuando tiene un plan de vida, ¿no es cierto? ¿Y acá quién tiene un plan de vida? Yo. ¿Tienes un plan de vida? El que tiene un plan de vida, ¿sabe quién es el que tiene un mañana? ¿Y quién tiene un mañana? ¿Acá quién tiene un mañana? Nadie tiene un mañana. La gente no tiene mañana en este sistema social, porque el único mañana es el que el imperialismo nos va a mandar, el que el imperialismo nos va a marcar. Entonces, yo creo que el sentido que tenemos en este momento, por lo menos los pueblos oprimidos, es insurgir contra la opresión. Pero di primero en qué iba a consistir tu participación. Bueno, lo que tenemos ahora es el sentido de la vida, y yo he querido encontrar siempre ese sentido en mi propia vida. Entonces, desde muy pequeño nací rodeado por los dogmas de la Iglesia Católica. Se va a presentar una experiencia personal sobre el sentido de la vida. Sí, justamente a eso voy. Entonces yo exigí leer la Biblia. En esos tiempos estaba prohibido leer la Biblia. Ya. Entonces, quienes me abrieron las puertas de la lectura de la Biblia fue la Iglesia protestante. Así que me convertí en un protestante y me leí la Biblia de principio a fin. Y después encontré también los mismos problemas que veía dentro de mi familia y fuera de mi familia. Las diferencias raciales, las diferencias de clases y las diferencias en la sociedad. Entonces, me adentré mucho más en la misma Biblia y en la misma práctica de esta religión,
y me di cuenta que todo era hipocresía, que todo abonaba para defender al sistema en que yo estaba, que yo siempre había detestado. Entonces fue ahí cuando me di cuenta que estaba siendo engañado, que ese no era el propósito de mi vida, convivir con una sociedad así. Y me convertí en lo que ahora nosotros podemos llamar de revolucionario, tratar de leer a Marx, tratar de entender por qué esta vida tan injusta, tan extraña, tan sanguinaria, diría yo, porque se mueren millones de niños y millones de pobres, y el hambre cada vez aumenta en el mundo, y las guerras cada vez se suceden en esta tierra. Entonces, indudablemente que encontré que el camino, el sentido de mi vida era contribuir con el cambio en la sociedad, y quise darle ese sentido a mi vida. ¿Pensando en quién? En el amor que le tengo a todos. Ese fue todo. Bien, varios comentarios. Gracias nuevamente por la actividad tan interesante. En primer lugar, el tema de la libertad sí es un tema central. Pero ¿libertad para quién? ¿Libertad para qué? ¿Libertad con respecto a qué? Nosotros, no es yo, estoy hablando en mi nombre, no estoy a favor de la libertad de los burgueses y de los opresores. No estoy a favor de la libertad de los yanquis de agredir a mi país y de bloquear a mi país. No estoy a favor de la libertad de nadie en mi país que quiera destruir el Estado socialista cubano y las conquistas que tiene el pueblo cubano. No estoy a favor de la libertad de alguien que propagandice la guerra, la xenofobia, el racismo, el odio al diferente, que propagandice el machismo, la androcracia. No estoy de acuerdo y no le acepto su libertad. Entonces esa pregunta hay que hacérsela, porque el asunto de la libertad realmente es un asunto clave. Estoy a favor de la libertad para la emancipación, para la dignificación, para la justicia social, para el equilibrio con el medio ambiente, pero no para acabar con la naturaleza. Entonces no estoy de acuerdo con cualquier libertad posible, porque el asesino no puede estar libre de asesinato. Ese es un tema efectivamente central. Hay que respetar la libertad del otro hasta donde no me afecte. Lo dijo incluso Benito Juárez, ¿verdad? El pensamiento liberal ya lo decía, no solo el pensamiento marxista. Entonces no es cualquier libertad. Libertad y libertinaje son cosas diferentes. La libertad tiene que ejercerse con responsabilidad. Y la responsabilidad implica respetar al otro, pero respetar al otro es reconocerle su dignidad, al indio, al negro, al oprimido, al explotado. A ese hay que reconocerle su libertad y su dignidad. Yo estoy hablando de esa libertad, no de la otra, no de la que nos venden en el mercado, que es la libertad de consumir, de enajenarse, de ser irresponsable, de admitir cualquier posición para disgregarnos, para fraccionarnos, para incapacitar a la juventud en la obra transformadora. Porque también la libertad la promovieron los ilustradores en su momento para defender las naciones capitalistas en su origen, y ahora la están utilizando para disolver nuestros países. Entonces, en nombre de la libertad, hoy quieren desunir a los movimientos, al movimiento revolucionario. Los anarquistas son particularmente entrenados en esas discusiones. Discuten mucho el marco y no se ponen de acuerdo en la esencia, en la acción común. Se está utilizando mucho la libertad para disolver la capacidad de actuar de forma común, como una organización contra los opresores. Entonces realmente es un tema importante, coincido en que es un tema central que hay que discutir. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por la exposición del profesor. Bien. Y quisiera aportar unos puntos de vista para tener un sentido en nuestra lucha aquí en el Perú. Se hablan muchas cosas y a veces somos hirientes, a veces queremos dañar, tal vez inconscientemente o tal vez tengan un propósito.
Pero la realidad concreta aquí en mi país casi la conocemos muy pocos, porque no hemos tratado de encontrar justamente esos puntos de apoyo que nos permitirían el cambio en nuestra sociedad. Se habla, por ejemplo, de libertad plena. ¿Libertad para qué? Para tener un 21% de analfabetismo, un 56% de pobreza extrema, un 16% de gente que no tiene que comer. ¿Eso es libertad? ¿Se puede hablar de libertad cuando vamos por Ocoña o vamos por Rufino Torrico y encontramos una niña prostituyéndose? ¿Se puede hablar de libertad cuando estamos en La Victoria y en diferentes calles encontramos ese mismo problema? ¿Se puede hablar de libertad cuando vemos que los obreros, por simplemente sindicalizarse, los votan? Sin lugar a dudas que aquí hay muchos puntos de vista de apoyo para tener un sentido en la vida. Eso es decir que marchemos sin sentido porque uno se puede pintar la boca y el otro no, y bueno, ¿y eso es libertad? Esas son cosas particulares. Tenemos que ver lo importante, la esencia, lo general, y eso tenerlo como objetivo, como estrategia para orientar a toda la sociedad a ese camino. Gracias. Yo voy a continuar con mi opinión y tal vez haga alguna pregunta. Tal vez, o sí. Según el tiempo, pues. Es sí, pero llegar el tiempo. Considerando que el sentido de la vida podría ser que buscara, tanto en la sociedad como en el individuo, el bienestar material, ¿no? Que, digamos, vivienda, comida, cierto confort, pero siempre dentro de lo material, inclusive una cierta recreación o expansión de, digamos, de paseos, vacaciones, etc., ¿no? Pero ahí no quedaría el sentido de la vida, porque el sentido de la vida, el ser humano no solamente es un ser dotado de quehaceres materiales y de vivencias materiales, sino tiene una profundidad espiritual. Y entonces ahí había que buscar el sentido, en ese sentido, la felicidad, pero ya no la felicidad en términos de goces materiales, sino más bien de goces espirituales, como puede ser una gran cultura, aplicaciones dentro de esa cultura, como puede ser el arte, la música, etcétera, otras cosas, y también la expansión más amplia, de aquello que da el placer en el sentido de después de hacer las tareas, o sea, hacer ciertas producciones o ciertos aportes a la sociedad, el ser humano tiene derecho a un buen tiempo que le permita, pues, gozar de ello que ha dado. O sea, el aspecto espiritual, que puede ser vacaciones extendidas o que puede ser paseos o que puede ser dedicaciones, digamos, de aportes culturales en el arte, en la música, la poesía o cualquier otra cosa como filosofía. Ese es un punto. El otro punto es que si en una sociedad aparentemente todo va viento en popa, siempre internamente hay intelectuales o gente de base también que puede estar conociendo o viendo que hay que avisorar ajustes o cambio de rumbo. Y de esa manera el ser individual tiene derecho propio para decir lo que él cree dentro de la sociedad y no amarrarse al contexto de la sociedad. Y me parece que eso es vital en esta cuestión del sentido de la vida. Varios comentarios. Estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que se realizaron acerca de los contrastes de la libertad en una sociedad capitalista subdesarrollada, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con esos contrastes. Y lo que eso significa para la limitación de la libertad de la mayoría de la población, de los trabajadores.
y lo que eso significa para la noción misma del ejercicio de la libertad, que es la libertad de explotar, la libertad de masacrar, la libertad de marginar, la libertad de excluir, que es el ejercicio real de la libertad que se programa por el proyecto capitalista. El sentido de la vida, todo, y que es un tema muy complejo, se produce socialmente, no le quepa la menor duda, y se produce por la ideología. Esos referentes se producen por la ideología, se asumen de una manera muy masiva en la adolescencia, pero en todo el resto de la vida lo estamos asumiendo también. Digo la adolescencia porque la gente, el hombre, la persona tiene que empezar a encontrar un lugar en la sociedad, tiene que autodefinirse colectivamente, tiene que ir proyectándose en un proyecto. En mi cultura revolucionaria del siglo XIX se fijaron una serie de elementos básicos en la articulación del proyecto personal de vida con el proyecto social que configuramos en el siglo XIX. Esto es muy importante y esa es una dimensión ética. ¿Cómo se fijaron esos procedimientos? Bueno, se partió de la base de que para que un cubano, ese cubano que estaba constituyendo el etnos, porque el etnos cubano se forma, ustedes saben, en el siglo, fin del siglo XVIII y principio del XIX, para que ese cubano se convirtiera en una finalidad de la sociedad, se dignificara, valiera para algo, tenía en primer lugar que cumplir su deber de compatriota y por tanto tenía que subordinar sus intereses personales a la finalidad de independizarse de la metrópoli para convertirse en ciudadano y luego emanciparse socialmente. Así fue como lo fijó el paradigma y fue sobre la base de que todos fueran negros, chinos, blancos, del color que fueran y vinieran de África o donde fueran iguales. Por eso es que es un paradigma que supone ante todo el cumplimiento del deber y por lo tanto la noción de sacrificio es filosofía aplicada a la vida concreta y a las comunidades concretas. El liberalismo tuvo otro centro, otro epicentro, se configuró en torno a la noción del derecho, no del deber, porque cumplió otro rol social en Europa al que cumplió el pensamiento revolucionario cubano. Entonces yo les estoy hablando justamente de una gama de producción de sentido de la vida que suponía que lo personal se posponía frente a lo social, no se disolvía en lo social, se posponía. Un paradigma que no entiende el sacrificio como el fin, sino como un medio. El fin es la vida pletórica. Por lo tanto, es un paradigma que obliga a que el discurso político sea crítico de lo que hace. Por eso es que la obra revolucionaria siempre está sujeta a autocrítica y a perfeccionamiento, porque le viene de adentro, no persigue el establecimiento de un régimen nuevo de dominación, sino una construcción social experimental que tiene que perfeccionarse. Es innegable. Los logros sociales de mi país, solo un ciego no quisiera verlo o no puede verlo. Los logros culturales, solo un ciego no puede verlo. Los logros políticos de participación popular real, con todos sus defectos, solo un ciego no puede verlo. Lo que pasa es que el sistema que construimos no es liberal y no va a ser liberal. No es capitalista y no va a ser capitalista. El que se piense eso está equivocado. Habrá todos los cambios que haya que haber, pero no volveremos al capitalismo. Porque el capitalismo para nosotros ya significó explotación, discriminación, xenofobia, miseria. Y esa historia la sabemos. Yo tenía 6 años cuando triunfó la revolución y nací en la ciudad más antigua de Cuba, Baracoa. 3 siglos estuvo separada del resto de Cuba porque no tenía carretera. Nos comunicábamos por mar y por el aeropuerto. La revolución le hizo carretera. Yo estudié gracias a la revolución. Y recuerdo que detrás de la finca de mi abuela, los miserables que vivían se comían la sobra de mi abuela, que ni siquiera era propietaria de su finca en el capitalismo. Yo no quiero que eso vuelva a mi país. Ese es el capitalismo que había en Cuba, y el que nos quieren vender desde Miami va a ser peor, porque va a ser sobre la base de las bayonetas, y va a ser sobre la base del exterminio de la mayor parte de mi país. No quiero ese capitalismo para mi país. Y la última rueda, y voy a decir quiénes son: Reinaldo Zavala, Arbaiza, Alicia, Herrera,
T y máximo. Y ahí se acaba. Sí, no sé si yo aguante tantas horas. Y bueno, no, sí, ahí es la última, vamos a hacer termina. Bueno, cuando estaba escuchando parece que hay una... Es decir, si hubiera venido un cura acá y hubiera dicho algo sobre el sentido de la vida, seguramente que nos hubiera hablado pues de Dios y la vida. Yo quería contarles mi experiencia. De niño yo hice, ya algunas veces he contado esto, hice yo la primera comunión. Entonces fui, ahí a los muchachos que les daban chocolate, ¿no? Y cuando yo iba ya me tocaba el chocolate, se acabó el chocolate. Y ahí se acabó la religión. Entonces, después he tenido yo, como niño, he estado como niño allá y hacia la adolescencia, buscando, es decir, la verdad, ¿no? Una verdad. Tuve contacto con los apristas de ese entonces, no los de ahora, que eran realmente gente sacrificada, ¿no? He estado preso con muchos de ellos. Después, en la universidad, es decir, de todas maneras tuve contacto con las ideas del sí, estudié el Capital de frente, ¿no? Y encontré que había ahí una verdad, que la sociedad no es la justa, ¿no? Que los medios de producción, los que producen el valor son las gentes y que los capitalistas se llevan. Y ahora entiendo, ¿no?, que los miles de millones de dólares que están en la tierra son trabajo humano. Entonces, yo por esa toma de decisión, digamos, ese, ¿qué te digo? Pues de camino de la vida, me puse yo al servicio, es decir, he sufrido por eso unas presiones, deportaciones, qué sé yo más, ¿no? Y hasta ahora, cuando encuentro a alguien así, le explico las cosas de la forma más sencilla. El sentido de la vida es decir, ¿qué digo? Pues tengo un sentido de la vida, que sí, quiero que esta sociedad ¿cómo se llama?, se cambie, se mejore, se termine con la injusticia que vive. Ahora, yo quisiera hacer hincapié en esto, ¿no? Parece que al comienzo dije, si venía un cura hablábamos del segura, pero viene un cubano y entonces se quiere sin querer seguramente desviar el tema central, que es el sentido de la vida, por lo que está pasando en Cuba, ¿no? Yo estaba en Cuba y he vivido, y una cosa importante es que hace más de 80 años José Carlos Mariátegui dijo: el socialismo no es una copia, un calco, es la creación heroica de un pueblo, y eso es lo que viste yo en Cuba, ¿no? Arraiza. Bueno, primero quisiera, yo voy a discrepar. Primero discreparse con algo que se ha mencionado, de que las personas que no tienen sentido en su vida son los esquizofrénicos. Yo, como muchas otras personas, asumimos que no tenemos un sentido de la vida, y muchos filósofos que nos han estado locos también, y no soy esquizofrénico. Ahora quisiera discrepar con el ponente. Primero, lo más importante, me parece un error retórico y me parece un insulto también, que usted identifique las personas que discrepan con usted con personas que tienen algunos intereses o están defendiendo intereses malignos o algo por el estilo. No somos filósofos,
no estamos discutiendo abstractamente los temas. Yo soy biólogo, él es matemático, y tampoco somos representantes del establishment, somos víctimas del establishment. Yo recientemente he sido despedido de mi trabajo justamente por ser protestón. Y así que me es un insulto para mí que me digan, usted viene a defender intereses del establishment, porque no es así. Quiere decir que los únicos que tienen sentido de la vida, y volviendo al tema del sentido de la vida, son los animales en realidad. Los seres humanos no tenemos un sentido de la vida porque no tenemos una programación y podemos tener conciencia como para negarnos a las predisposiciones naturales. Por ejemplo, yo puedo morirme de hambre, estar frente a un pollo a la brasa y decidir no comerlo. Ningún animal podría hacer eso. Si yo veo un pez, un pájaro, una lombriz, un insecto, su vida sí tiene un sentido programado y se puede, desde el comienzo a fin. Pero el ser humano no tiene ese sentido. Entonces, yo diría, no son los esquizofrénicos, sino son los animales los que tienen un sentido en la vida. Los seres humanos no lo tenemos, entonces podemos elegirlos. A mí me pareció terrible cuando se dijo de que en grupo vamos a elegir cuál es el sentido de la sociedad para que todos sean felices. Eso suena a Orwell en 1984. O sea, vamos a elegir la forma que tú vas a ser feliz y vamos a elegir tu libertad. Y bueno, me preguntaba la libertad de quién, ¿no? En realidad estábamos hablando de la libertad en general, pero parece que como que se dieron algunas susceptibilidades y se dijo que la libertad del opresor, la libertad del malo, la libertad del no. Y por aquí empezaron a hacer cargamontón y todo el mundo dijo, oh, la libertad de los malos, de los que oprimen al obrero. Bueno, pues entonces ya yo también hablaré pues de mi libertad de consumir, ¿sí? De mi libertad de hacer lo que quiero con el capital, de la libertad de participar en una democracia, de la libertad de prensa, ¿no? Tanto en Cuba como fuera de Cuba, de la libertad de los presos políticos que no tienen libertad, ¿sí? De la libertad de la participación popular y de la libertad de discrepar, no solamente de dentro, ¿no? Porque a eso sí, digamos, hay libertad para que nosotros nos autocritiquemos, pero cuando se critica de afuera, ahí viene después el tema de los presos políticos, ¿no? Eso es bien conocido y tampoco vamos a tapar el sol con un dedo ni hacernos los ciegos respecto a ese tipo de irrespetos a la libertad en este tipo de naciones, digamos. Ahora, lo que yo quería decir también es que, bueno, y también mi libertad de hacer lo que quiero con mi capital, ¿no? De prestarlo y obtener intereses, de comprar un taxi y dárselo a un taxista a que taxee y cobrar por eso. ¿Sí? Eso es capitalismo. Entonces, al final estamos discutiendo acerca de eso, mezclado un poco con el tema realmente filosófico del sentido de la vida, ¿no? Se está metiendo política con un tema filosófico. Efectivamente, se ha saltado la pregunta que hizo José Luis, ¿no? Y simplemente no se ha contestado. Respecto a eso, al tema de fondo, que es el sentido de la vida, yo diría que el sentido de la vida, ya autocomplaciéndome filosóficamente, yo diría que no tiene un sentido la vida en sí misma, ¿no? El ser humano puede intentar darle un sentido, pero en sí misma no tiene un sentido. Y efectivamente no veo que dependa totalmente de la sociedad. O sea, sí, efectivamente pueden haber personas felices pues en una sociedad injusta o en una sociedad donde la gente se muere de hambre al costado. Puede haber una persona completamente feliz que se siente dichoso y que vive muy bien y que muere de viejo, ¿no? Tipo Pinochet. El decir esa persona es feliz o esa persona no es feliz es bastante relativo. Primero deberíamos decir si el sentido de la vida es la felicidad o no, y después definir qué es ser feliz y qué no. Herrera. Yo también voy a discrepar, y creo que con estas razones, porque tengo acá escrito lo que se ha dicho. Una cosa simple, primero, no se puede hacer una crítica social sin tener una propuesta. Mentira, porque señalar el problema, en primer lugar, ya es parte de la cuestión. No se necesita ser cínico, se puede también descubrir un problema. Ahora, hacerlo cínicamente es una cuestión aparte. Ese es el primer punto. Segundo lugar, usted cuando habla dice yo vengo representándome a mí, pero es mentira, porque en sus acciones se ve que usted dice lo siguiente, y lo he copiado. No vamos a regresar, no vamos a hacer esto, no vamos. Usted habla por Cuba, señor.
Usted no habla por sí mismo. Yo creo que hay algo fundamental y no quisiera que se pase. La gente no tiene un sentido de la vida en general. Tener un sentido de la vida significa no solamente, como usted ha dicho, llegar a la adolescencia y hacerse preguntas sobre qué será mi vida y cosas así. Eso es muy vago, porque el sentido de la vida supone un esfuerzo consciente de a esas pequeñas preguntas teorizarlas y volverlas algo firme, una teoría que forme parte de su vida. Lo que la mayoría de la gente hace en la sociedad es que esas preguntas le molestan 1 año, 2 años y después pues las tira por la basura y pasa su vida siguiendo a los demás y siendo como un cordero y no tiene realmente ninguna construcción o idea de lo que debe ser su vida. Eso es el problema realmente. Acá cuando el Señor se preguntaba metafóricamente sobre si estabas vivo, lo que quiere decir es eso. Tú no haces o te dejas hacer. Eso es lo que pasa. Porque eso que usted ha mencionado, esas preguntas que nos hacemos en la adolescencia, no las contestamos. ¿El hecho de que estén ahí quiere decir que las contestamos? No, porque eso implica esfuerzo. Y constante esfuerzo durante toda la vida, que eso sí al menos lo he señalado. Ahora, yo quiero decir que sí, su posición se parece mucho a una posición netamente religiosa. Déjame terminar. Por la siguiente razón, y no lo digo yo, lo dice Nietzsche. Usted lo ha dicho claramente acá. Nosotros no nos basamos en el derecho como la otra sociedad, sino en el deber. El deber tiene un problema teórico que ya Nietzsche ha señalado. Cuando nos basamos en el deber es posterior a la intuición de lo que es bueno. Primero yo intuyo lo que es bueno y después viene el deber. Pero si partimos del deber, no hay contradicción directa en su ponencia. No, perdón. Acá creo que están equivocados. Vamos a aclarar el tema. El tema es el sentido de la vida. En general, amigo, no es el sentido de mi vida. ¿A quién le interesa mi vida? ¿A quién le interesa a la señorita? Si la señorita no me entiende, ¿qué cosa le voy a aclarar? Ella cree que yo quiero matar personas. No matando a este perro yo. Ponen otro más desgraciado que él todavía, más sanguinario que él todavía. Lo que se trata es matar el sistema, porque está funcionando mal. Hay mucho hambre, mucha miseria, mucha desocupación, mucha prostitución, mucha drogadicción, mucho delincuente administrando el Estado. Cuidado, y todo. Hoy es el Día de la Mujer. Y Nietzsche escribió: vas donde la mujer, no olvides el látigo. Así que Nietzsche no es autoridad de todo, ¿no? La discusión es el sentido de la vida. Pero si nos fijamos bien, la definición del sentido de la vida es ideológico. Tiene un contenido evidentemente ideológico. Y en el fondo lo que se trata es de cómo justifico mi existencia y las cosas que hago o las que dejo de hacer. Quien vio claramente esto fue el existencialista alemán Martin Heidegger, cuando dijo de que el hombre no tiene una naturaleza ni tiene un sentido y que recién lo adquiere cuando arrojado en el mundo entra en contacto con su realidad inmediata. ¿Y cuál es su realidad inmediata del hombre? Su colectividad, su sociedad. Y en la sociedad humana se dividió en clases sociales. Nunca ha habido un amor tan grande que esté más allá de los factores socioeconómicos. Es decir, el amor tiene un sello de clase, pues, ¿qué lo va a negar? No, eso es evidente. Y por otra parte, ya que el tema se ha mencionado, Cuba es un país sumamente pobre en cuanto a recursos naturales, lo más que tiene caña de azúcar. Y más encima aguanta un bloqueo económico de 40 años. Y sin embargo, tiene el primer puesto del mundo en medicina y en educación. ¿Vas a destruir ese primer puesto del mundo en medicina y educación por tu libertad de salir a bailar después de las 12 de la noche? ¿Vas a destruir el bienestar de un pueblo por tu libertad individual de agarrar a un taxista para que te trabaje? ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Es siquiera sensato o cuerdo? ¿No? A la entrada del aeropuerto de La Habana hay un afiche que dice: el día de hoy 200 millones de niños van a dormir en la calle del mundo. Ninguno de ellos es cubano. ¿Vas a destruir eso por tu libertad individual? ¿Qué nombre le damos a esa actitud? Egoísmo. Peor que eso, es una perversión. Más que egoísmo, es perversión. Es creer que yo valgo más que toda una colectividad. Es creer que mis inquietudes o perversiones valen más que las necesidades y los logros de todo un pueblo. Yo no puedo aceptar esa tesis, ¿no? De ninguna manera, porque es absolutamente irresponsable y es irreal. Si yo vamos a reclamar eso, yo mañana reclamo mi libertad de cortarle el cuello pues a la señorita. No, es mi libertad, pues. O mi libertad de explotarla, o maltratarla, o ofenderla. Es mi libertad, pues. Entonces, seamos claros, pues, ¿no? El sentido de la vida es simple y llanamente una dirección, por favor, es simple y llanamente, ¿no?,
una condición que te lo da la sociedad y que te define ese sentido de la vida. Eso es lo que debemos tener presente. Y que finalmente ese sentido solamente se origina y solamente se puede plasmar y aplicar dentro de la colectividad en la cual habitas, es decir, en la sociedad en la cual estás. Y eso es lo que no se puede negar. Todo lo demás es poesía, chamullo o cosas por el estilo. Porque yo le haría una pregunta: ¿quién aquí de los presentes puede tener un sentido de la vida totalmente independiente de la sociedad en la que vive, del mundo que lo rodea? Nadie, pues, no, en absoluto. Que yo soy esquizofrénico, bueno, pues si no son esquizofrénicos son esquizoides, algo parecido. Pero en todo caso, quede claro, para terminar, que el sentido de la vida te da la sociedad en la que vives, y por lo tanto tu sentido es revolucionario o es reaccionario y pro-imperialista. Gracias. Bueno, yo tengo pocas cosas que decir. Bueno, yo no mencioné la palabra esquizofrénico. No identifiqué los discrepantes con personas que tienen inteligencia sesgada. Ahí está la grabación, pueden verla. Es decir, no creo eso, cada cual tiene su opinión. Claro, las opiniones tienen un contenido nociológico y tienen también motivaciones axiológicas. Entonces, esos son, si yo dije eso, lo dije con razón, y entonces ahora lo mantengo de nuevo. No hay opinión que no tenga un sesgo axiológico, y eso para nada es un insulto, eso es una constatación de un hecho empírico de cualquier juicio, ¿verdad? Quería decir que justamente los seres humanos son los únicos que pueden reflexionar sobre la vida que viven, porque los seres humanos experimentan su vida. Entonces, a diferencia de los animales, ese único comentario. Las otras preguntas que me hicieron, yo les pido a los que me las formularon que se las respondan a sí mismos. No me siento en la obligación de responderlas. Yo realmente no vine aquí a mostrar erudición, no es mi interés. Tengo las posiciones que planteé con respecto a la libertad, y efectivamente la vida en sí misma tiene un sentido. Las personas le atribuyen un sentido a la vida. Las personas concretas, ¿verdad? Yo no estoy hipostaseando esas generalidades. Quería también plantear algo más. Miren, cuando yo decía lo de la crítica social sin tener una propuesta concreta, me estoy refiriendo a un mandato ético que parte de una convicción que tengo y es la que defiendo. No creo que tenga derecho ético alguien a hacer una crítica sin un compromiso, a hacer una deconstrucción sin una construcción, porque la vida no es un juego. La vida es una cosa muy seria, que todos la estamos viviendo todos los días. Entonces, alguien puede creerse con ese derecho, yo no se lo reconozco. Eso es lo que yo dije y lo mantengo. Cuando yo hablé del deber, yo hablé de un hecho histórico, no de una elucubración mía. Yo dije que en el pensamiento cubano, o que el pensamiento cubano empíricamente se configuró en torno a la noción del deber. Haya dicho Nietzsche lo que haya dicho Nietzsche, o haya dicho Marx lo que haya dicho Marx, es un hecho histórico. No lo inventé aquí, está constatado en las investigaciones científicas. Y traté de responder por qué pasó, con la única intención de ustedes un poco transmitirles la idea de que ese paradigma es el que está debajo de esa revolución que se hace sobre la base del sacrificio. Es decir, nosotros nos hemos preparado para el sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? La posposición de las necesidades, incluso hasta de la propia vida. No es simplemente para que notaran que nos hemos preparado para construir proyectos, los que participamos de la cubanía, construir proyectos que impliquen la dosis de sacrificio que haga falta para que el reino fructifique y para que tengamos una vida personal decente, una vida personal en libertad. La decencia es una categoría ética, igual que la libertad también lo es, no solo filosófica general.
Y yo les vuelvo a decir, aunque yo hable en nosotros, esto es el nosotros de la década del 60 de mi país. ¿Por qué es ¿Y qué significa ese nosotros? No piensen que es un desliz lógico mío. No, es una figura ideológica, es un ideolograma, como ustedes le quieran llamar. El problema radica en que el etos de la Revolución Cubana en los primeros años de ella implicaba una relación de identidad prácticamente sin diferencia entre el yo y el nosotros. Y las personas de la generación mía todavía hablamos en esa dualidad, pero sin dejar de concientizar que estoy hablando en mi nombre personal, simple y llanamente, no en la creencia de que puedo sustituir a los demás. No fue las gracias por haberme aguantado aquí tanto tiempo. Y quisiera que en otra oportunidad pudiéramos volver a intercambiar. Pasamos a la segunda parte, que es la elección del tema de la próxima semana, que es de tipo concentrado, pero antes de eso... Bueno, queremos primero que todo agradecer a nuestro ponente de esta noche, el doctor Miguel Lima David, que está acá a propósito del Congreso de Filosofía de Arequipa, pero no ha tenido la gentileza de compartir con nosotros esta noche esta ponencia. Y que pido un fuerte aplauso nuevamente para